palabra, Señor. Háblanos en esta noche, Rey amado. Te suplicamos que hables tú y que no hable el hombre, Señor. Necesitamos escucharte a ti, oír tu voz, Señor. Tú eres nuestro Padre bueno. Tú eres, Señor, el que nos has traído, Señor, para traer refrigerio, Señor, para traer consuelo. A través de tu bendita palabra, Señor, nos fortaleces y nos permites, Señor, permanecer en el camino mediante la obediencia a ella, Señor. Por eso bendecimos tu palabra, Señor, porque tu palabra es el camino y el camino es Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Y este camino nos lleva a vida eterna, porque Cristo es la vida de los hombres. Gracias te damos, Padre, por todo lo que estás haciendo, Rey. Santo eres, Señor. Santo. Escrito esta iglesia que sin santidad nadie le va a ver. Primera de Pedro dice que somos santificados mediante la obediencia a esta verdad. Somos santificados. Todos quieren ver a Dios y todos quieren una eternidad con Dios, pero dice la palabra que sin santidad nadie lo verá. Tú y yo no nos vamos a poder santificar por nosotros mismos, pero hay algo que el Señor sí nos dice, iglesia. Debemos permanecer en la santidad, en esa santificación que nos ha sido dada por gracia mediante la sangre de Cristo. Aleluya, Señor. Gracias. Leo tu palabra con reverencia, con temor, con temblor. En el nombre del Padre, en el nombre de tu amado Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Padre, no queremos letra, queremos tu palabra que es Espíritu y reconocemos en esta noche que solo tú, Señor, puedes abrir nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sopla en esta noche. Queremos, Señor, conocer tu voluntad. ¿Cuántos queremos conocer la voluntad del Señor? Gloria a Dios. Bueno, iglesia, vamos a leer la bendita palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y durante muchos días el Señor nos viene hablando de que es necesario morir a esta vida antigua y que solamente a través de Cristo tenemos una vida nueva, nacidos del Espíritu. ¿Cuántos hemos recibido ese mensaje? La palabra de Dios dice en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que hay una vida que le agrada a Dios, o sea que hay una vida que también le desagrada. Y la única vida que le agrada a Dios es la vida que podemos tener nosotros en Cristo. Porque la vida que llevamos, nuestra naturaleza pecaminosa, aquellos que no han nacido de nuevo, iglesia, aquellos que todavía están en su vieja manera pasada de vivir, esa naturaleza que está viciada a pecar, esa naturaleza que está acostumbrada a hacer su voluntad, esa naturaleza, el yo, esta naturaleza adámica, no le agrada a Dios. Él le agrada una vida nueva que solamente la podemos hallar en Cristo. O sea que si estamos en el viejo hombre, ¿estamos agradando o desagradando a Dios? Podemos creer que desagradamos a los hombres, no, desagradamos a Dios. Cuando rechazamos la palabra, ustedes no rechazan a que predica, ustedes rechazan la palabra de Dios. Y la palabra es Cristo, está rechazando al Hijo de Dios. De creer nosotros que con esa vida antigua que el Señor nos demanda morir, vamos a entrar al reino. Dice la palabra que no es así, que es necesario nacer de nuevo, es necesario caminar en esta nueva vida, y en esta nueva vida no caminamos con nuestras propias fuerzas. En esta nueva vida, esta vida la da Cristo, esta vida no la da el hombre, esta nueva vida no la dan las tradiciones ni la dan nuestras obras. Nuestra nueva vida no es simplemente por dejar ciertos vicios o dejar ciertas costumbres. Esta nueva vida solamente es por el Espíritu, porque hay quienes
dicen, quiero irme lejos y comenzar una nueva vida, pero también lo hacen sin Cristo. Y nos damos cuenta, y he escuchado testimonios de personas aún que se han ido del país, pero siguen esas ataduras y esas ligaduras. Creemos a veces que el problema es una persona, es un lugar, es una casa, es un empleo. Que el problema muchas veces, la mayoría de las veces cuando un hogar empieza a tener problemas, creemos que el problema es la pareja y la otra pareja piensa que es acá. No, el problema es la ausencia de Cristo. Amén, así es. Conozco personas que se han ido como quise en algún momento sin haber nacido de nuevo, y irme lejos y creer que escapar del problema era empezar una nueva vida. Pero mientras que siguiera con las nuevas ataduras, la nueva vida que iba a empezar en mis fuerzas, iban a empezar siguiendo cautiva. Hay personas que han renunciado a muchas cosas. Aún renuncian a su familia creyendo que el problema es ese, iglesia. El Señor ha hablado de una nueva vida, y esa nueva vida que a veces en la ignorancia que tenemos espiritual, que queremos tener, irnos lejos, desaparecernos, ¿cierto? Si pudiéramos irnos del planeta, nunca alguien tuvo ese sentir que tuve yo en mi pasado. Conozco personas que se fueron muy lejos y lo dejaron todo. Pero lo siguieron estas concupiscencias y estas ataduras. La nueva vida que clama el hombre que desconoce la verdad es porque está clamando por él, porque sabe que no tiene vida sin él. Amén. Todo aquel que ha sentido que quiere escapar e irse lejos a empezar algo nuevo, en el fondo es su alma clamando por libertad. Amén, así es. Hay hijos que creen que irse de la casa es la solución, pero se dan cuenta que no es así. La ausencia del hombre es Cristo Jesús. Amén. La ausencia de los hogares es de Cristo Jesús. Y esto pasa también en las congregaciones. Hay personas que creen que irse de iglesia en iglesia. No. Saltan de un lugar a otro. No echan raíces en ninguna parte. El problema no es el lugar. Porque cuando tú estás junto a corrientes de las aguas, el árbol está junto a las corrientes de las aguas, va a echar raíces profundas y va a dar fruto en donde esté. Yo tengo la plena certeza y convicción y testimonio de eso. Porque el que nos hace dar fruto es Cristo, no el hombre. Amén. Y nosotros preferimos culpar a los. El que la gente salte de lugar en lugar no es culpa del lugar, porque estás esperando que alguien te dé algo que tú no tienes, y el único que nos puede dar lo que nos falta es Cristo, al Espíritu Santo. Es el vacío que hay en el hombre. La vara de Aarón estaba seca y las otras varas también. La vara de Aarón no reverdeció por Aarón, sino por el Espíritu. Amén. Reverdeció, floreció y dio fruto. En un tiempo donde no creían que Aarón era el sacerdote, sino que escucharon la voz de Dios. Y Dios testificó de que a él fue el que le escogió. Por eso no esperemos que otro tenga un avivamiento. El avivamiento empieza en el corazón del hombre. Esperamos un avivamiento aquí en el púlpito, pero conozco avivamientos que pasan en una silla, con un corazón que ama al Señor y desea y lo anhela. Esperamos que otro nos dé lo que solamente en Cristo y en la intimidad con Él podemos encontrar. Entonces aquellas personas que saltan de lugar en lugar porque creen que irse del lugar es la solución, no. Es tu falta de tener un encuentro con Él. Porque cuando tenemos un encuentro con Él, no vamos a querer estar donde está el avivamiento, sino donde están las varas secas para que haya un avivamiento. Vamos a querer estar donde está la multitud, no, iglesia, nos va a mandar donde está la necesidad. Para eso Él aviva un corazón, para eso derrama de su gracia. Pero muchos están buscando aceite pesado. Es tiempo de que el avivamiento empiece en nuestro propio corazón y no depender de otras personas.
sino de Él. Los discípulos dependían del Señor Jesucristo. Por eso se angustiaron y se desesperaron cuando Él murió, cuando fue crucificado. Cada uno volvió a su oficio, otros por camino a Emaús. Pero había quienes lo estaban esperando porque Él había hecho una promesa. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté aquella persona de la que tú dependes tanto? Llámelo ministro. Llame el esposo, esposa o hijos, que a veces dependemos tanto del hombre. Luego que no sabemos ni qué hacer, iglesia. Dios da y Dios quita, bendito sea el Señor. Todos los ministros tienen un tiempo de vida. El Señor no se equivocó cuando Moisés partió, ni cuando se llevó a Elías, ni cuando partió Pablo. Todos vamos a partir. Y debemos enseñarle al pueblo a depender de Dios y no de los hombres. A depender de Dios y no del esposo. Ojo, no estoy diciendo que no amemos como el Señor demanda en sus escrituras. Pero a veces hay tanta dependencia que por una persona dejan de seguir a Cristo. Los hijos se van de casa y sienten morir. El Señor nos mandó a ser buenos padres, a cimentarlos en el fundamento en Cristo, porque ellos tienen que dejar padre y madre e irse. Tenemos que depender de Cristo. Hoy le decía a una persona, necesitamos tanto al Espíritu Santo porque la gente no entiende lo que viene. Tiene una persecución para la verdadera iglesia, porque los que no son verdaderos se ajustan al sistema del mundo. Tiene tanta persecución que la fe tiene que ser la fe de Él en nosotros, el fruto, la manifestación del Espíritu, fe para podernos mantener como trigo y no como cizaña. Tanta fe, iglesia, que cuando viene un problema lo primero que quieren es irse de la congregación. Cuando tienen un problema lo primero que quieren es irse al mundo. ¿Cómo será cuando te digan que o tu vida o Cristo? Si por medio de una aflicción, un problema, quieren irse y alejarse del Señor, y se nos olvida que Él siempre ha estado ahí en medio de las dificultades. Por eso le está levantando una iglesia poderosa. Amén. No con una fe escasa. Porque la iglesia se había acostumbrado a que su fe dependiera de cómo está su ánimo. La fe de la iglesia estaba firme aunque los crucificaran. El Señor está levantando en este tiempo una iglesia valiente. Que no ore para que no pasen las cosas, sino que oren como en Hechos de los Apóstoles, por confianza y valor. Y lo que clamaban era: Señor, por favor, permite que prediquemos con denuedo y con poder tu palabra en medio de la persecución. Ellos no clamaban para no pasar la aflicción, porque sabían que eran bienaventurados a causa del nombre de Cristo. Ellos oraban por confianza y valor. Porque a veces nuestras familias nos persiguen, los vecinos nos persiguen, el mundo, el sistema, el gobierno perseguirá a la iglesia. Y lo que nos falta es valor, iglesia, para mantenernos ahí firmes con la mirada puesta en las cosas eternas y no en las perecederas. Nos falta valor para decirle a los que nos conocen: sí, soy creyente, creo en Jesucristo. Y no me avergüenzo de Él, porque Él dice que el que lo niegue ante los hombres, Él también lo hará. Una iglesia que no está acostumbrada a los beneficios, sino a los padecimientos que tendremos a causa de creer en Él. Una iglesia que lo niegue cuando hay aflicción y sus familias ven que en el que están predicando, en el que hablan, como si no fuera real. Apenas se levanta la aflicción, tomamos una actitud cobarde, iglesia, y dejamos de confiar en Él. Yo le decía a alguien en esta tarde, le decía, tuve una conversación muy ligera. Le decía: Clara, yo ahora estoy bendiciendo las pruebas. ¿Cómo va a ser probada la sangre? ¿Cómo nos va a ejercitar el Señor para ese tiempo? ¿Cómo? Las
Las pruebas que estamos teniendo, iglesia, no es igual a la persecución que viene para la verdadera iglesia. Y si nos levantamos dentro de la comodidad, en una iglesia que hay que orar por todo lo que pase para que se vaya, pero no oramos, Señor, si es posible, pasa de mí esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Sino que les enseñamos a pedir para que no pase lo que escrito está. Porque cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, el Señor tiene mejores planes que los que tú y yo le podamos desear al prójimo. Porque Él sabe quién está pasando por un proceso. Y a todo le llaman, se me levantó el diablo. Se levantó el enemigo. Se está enseñoreando en mi casa. No. A veces, iglesia, somos probados. Que a lo que tanto le decimos amén aquí en cuatro paredes, lo vivamos allá afuera. Lo vivamos allá donde laboramos. Es fácil ser cristiano en cuatro paredes, siempre lo he dicho. Pero la iglesia de Cristo no es de cuatro paredes. Aquí nos está ejercitando para lo que viene. Porque todos quieren la gloria postrera, pero no quieren ser preparados por el Señor. El Señor no se equivocó con la prueba de Pedro. Era necesario que Pedro pasara y que llorara amargamente como lo hizo. El Señor no se equivocó con la prueba de Job, porque la prueba de Job no le trajo maldición, sino restauración. Lean Job capítulo 42. Una restauración que es necesaria para todos nosotros. Porque cuando nosotros no nos humillamos, es necesario, iglesia, la disciplina del Señor. Es necesaria esa disciplina. Hoy vamos a entender por qué el Señor nos está hablando últimamente. Que tenemos que tener el carácter de Cristo. No nos está hablando mensajes suaves ni cómodos, sino palabra que nos está llevando a vida eterna. Y lo mejor de la palabra que nos da es que nos dice: ustedes no pueden, por eso yo envié mi Santo Espíritu. Nos está mostrando cómo necesitamos depender de Él y no apoyarnos en nosotros mismos. Y que la soberbia, el orgullo y la altivez es la peor piedra de tropiezo que puede tener el hombre. Y que es tan sencillo lo que tiene que hacer el hombre, es humillarse, pero es lo que más le cuesta. Jeremías capítulo 2 dice que el Señor les dijo lo que había de venir y vino, pero ni así se arrepintieron. Amós también dice que ni así se arrepintieron. Y el Apocalipsis también dice: ni así se arrepintieron, porque es tanto el orgullo que les cuesta reconocer quién es su Señor. Y ni así dice la palabra, se arrepintieron. El arrepentimiento tiene fruto. Y el Señor Jesucristo y Juan el Bautista dijo: da pues frutos dignos de arrepentimiento. Es fácil decir: yo me arrepentí, no pasa nada. Pero la altivez y el orgullo sigue viéndose, iglesia, porque eso se nota. Así como la humildad de Cristo en nosotros se siente con Él, es el perfume. Cristo es el perfumista y el Espíritu es el perfume, y emanamos el perfume del Espíritu Santo. Él es la fragancia de Dios. Así cuando hay orgullo y altivez también, iglesia. Y sabe cómo emana esto con lo que el Señor nos va a hablar hoy, con raíces de amargura. Porque es inevitable que cuando haya una raíz de amargura, iglesia, en el corazón, que no le entreguemos al Señor, esa raíz de amargura emana y contamina a otros. Y dice la palabra de Dios que esto puede hacernos caer en la gracia de Dios. Porque el Señor, cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, iglesia, Él inmediatamente nos lava con su sangre preciosa y nos santifica. Inmediatamente quita la culpa. Pero Él dice: manténganse en santidad, porque ya no pueden acusarte por tus pecados, pero el acusador sí va a estar ahí si sigues pecando y estando en raíz de amargura. Escrito está. Escrito está. Amén. La palabra de Dios dice, y el Señor me decía, en Hebreos dice que sin santidad nadie lo va a ver. Levanten las manos los santos. Levanten las manos los santos. ¿Hay alguien en enlace levantando la mano? Hemos sido santificados por el Santo.
Y Él dice, puesto que han sido santificados y mi sangre, la que di por ustedes, es valiosa, no la pisoteen. Eso escrito está. La palabra de Dios dice que hacerlo es hacer la afrenta a Dios, al Espíritu Santo, y pisotear la sangre del Cordero. Porque no hay nadie que te pueda acusar de pecado si tú has remitido tus pecados al Señor. Yo no te puedo acusar, pero las obras muestran si realmente nos hemos arrepentido. Si estás dando todavía obra de la carne, lo que tú le entregaste, o estás dando el fruto del Espíritu Santo. Es tan peligroso, iglesia, eso. Las raíces de amargura es el dolor, la tristeza, la falta de perdón. Todo lo que ha generado dolor en el hombre que no se puede perdonar o no puede perdonarle a uno. Esas son las raíces de amargura. Porque tal vez tú le entregas hoy al Señor y puede durar 1 o 2 días, pero no pasan muchos días hasta que vuelve a brotar esa raíz de amargura. Hay una nueva vida que le agrada a Dios. Y todos decimos, Señor, yo te quiero agradar. ¿Cuánto le hemos dicho? Yo he escuchado a muchos de ustedes. Hermana Clara, es que yo quiero agradarle a Dios. ¿Quieres agradarle, iglesia? Hay una nueva vida en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Pero esta vida es nueva. Nada de lo de viejo es nueva. La vida que le agrada a Dios. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos, ¿y qué? Y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, ¿a quién? ¿A Pablo o a Dios? ¿A mí o a Dios? Agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Cuántos han orado y le han dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? El problema es que nosotros creemos que nuestra voluntad es la voluntad del Señor. En Juan capítulo 6 dice que la voluntad de Dios es darnos salvación, vida eterna. Aquí en Primera Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es que para tener esta vida eterna tenemos que estar en santificación. ¿Qué es santificación? Nosotros no nos santificamos por nuestras propias obras. Somos santificados e inmediatamente la obra redentora de Jesucristo en la cruz está en nosotros la sangre. Mira, no importa cuál haya sido tu pecado, el Señor lo perdona. No importa. Hoy me decía una hermana y me decía, Clara, es que yo vi este suceso y me dolió tanto el corazón, se me endureció. Y yo le dije, no, es que aquí hay una batalla entre nuestra justicia y la justicia de Dios. Para nosotros aplicar la justicia a alguien tenemos que primero ver qué justicia se nos va a aplicar. Porque ya nosotros no estamos en la justicia de los hombres, sino en la justicia divina. Habiendo sido justificados por Cristo, sin importar lo que hayamos hecho, Él nos perdonó, pero nos demanda tener una nueva vida en Él. Entonces, cada vez que nosotros queramos juzgar, juzgamos con nuestra justicia o con la justicia que fuimos juzgados nosotros. Entonces, esta orilla es la batalla que nosotros tenemos constantemente. Esa es la batalla. En que queremos aplicar la justicia de los hombres, pero queremos la justicia de Dios. Esto está escrito en los dos deudores, donde el Señor le hizo justicia a 2 siervos, a uno más que le hizo justicia, y él salió libre, uno de los siervos. Y cuando se encontró, este hombre le debía al Señor, a ese señor, y él le perdonó la deuda y lo dejó salir. Pero al que fue libre se encontró con alguien que le debía a él y él no le perdonó la deuda. Y dice que eso trajo consecuencias. ¿Por qué no tuviste la misericordia que yo tuve contigo? El Señor a todos nos perdonó la deuda. Amén. Y Él nos demanda perdonar como hemos sido perdonados.
Amén. Cuando nosotros aplicamos nuestra propia justicia es peligroso. Porque dice el Señor que conforme a como Él aplicó, con la vara que mide seremos medidos. No juzguéis para que no seas juzgado. Porque el Señor no nos juzgó, el Señor vino como abogado para defendernos, iglesia. Pero hay quienes quieren jugar a ser jueces. Entonces dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. ¿Cómo así? ¿Y no quis que Él me perdonó? Sí, Él te perdona la fornicación. Pero le dijo a María Magdalena, no peques más. Pero Dios es amor. Él vino por la prostituta, por la adúltera, por el ladrón, por todos ellos vino. Amén. Y Él nos lava y nos limpia, pero no peques más. Mantente limpio porque Él es el jabón de lavadores. Mantente limpio porque dice la palabra de Dios, por más que te laves con lejía, con límpido, tu pecado permanece. El único que puede lavarnos es el Señor Jesucristo. E inmediatamente nos lava, nos da una vestidura nueva y muchos vuelven a ensuciarla. Para muchos es difícil mantenerse en santificación. ¿Por qué? Porque ama la vieja manera pasada de vivir y no abraza la gracia de Dios, que es el poder que nos da para mantenernos en santidad. ¿Qué es santidad? O sea que nosotros pasamos a ser los santos del mundo. Somos santificados por Él, llenos de inmundicia, pero lavados por la sangre. Pero ya el Señor dice, ustedes son mis templos. Ustedes son mi templo. No anden más con yugo desigual. Ya el Señor dijo, no dice no anden, no os unáis. Y unirse quiere hacer lo que ellos hacen. El Señor no nos ha mandado a desechar el pecado. Al contrario, nos dio un precioso ministerio que se llama de la reconciliación, para hacer que el que está en pecado se reconcilie con Él por medio de Cristo. No a desechar, no a hacer excepción de personas, sino amar la gracia que nos fue dada y dar por gracia lo que nos dio. Él no nos está mandando a colocarnos en una vitrina. Ser santificados es ser separados. Y Él le demanda en 2 de Corintios capítulo 6, ustedes dicen ser mi pueblo. Los que se acercan a Él les demandó, lava los limpios, salgan del medio de ¿qué? De la mezcla, de los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y santifíquense en mí, porque hay un camino que nos lleva al Padre, y ese camino de santificación. ¿Cuál es el camino, hermana? Es la palabra. Y la única manera de sostenernos ahí en santificación es permaneciendo aquí, porque la palabra nos muestra cómo estamos caminando. Amén. Estamos en una batalla. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Les pregunto, iglesia, ¿estamos conociendo a Dios? Los otros no, iglesia. Los invito a los discipulados, Él se está revelando. Él dice, no caminen como si no me conocieran. No finjan que no me conocen. No crean que yo no soy santo, como ustedes saben que soy santo. No traten de engañarme. Yo conozco el corazón de todos los hombres. Amén. Y por eso fue que envié a mi Hijo, para que circuncide nuestro corazón, iglesia. Amén. Gloria a Dios. El tuyo y el mío. ¿De qué?
que no andemos como si no lo conociéramos, ¿cierto? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? No nos ha llamado Dios ¿a qué? Sino a santificación. ¿Y a qué nos trae cuando Él dice sepárense? Esta palabra muestra todas las inmundicias, pero muestra la razón por la que Cristo vino, para ser lavado de ellas. Él no le está diciendo al pueblo, ustedes están en inmundicia, ustedes son condenados, como tal vez muchos dicen. Aquí te estamos presentando al Señor Jesucristo y mostrándote la razón por la que era necesario que Él viniera por ti y por mí. Para ser lavado de estas inmundicias, dice, yo no los estoy llamando a que permanezcan en una silla en esa condición. Yo los estoy llamando a santificación, porque sin santidad nadie me va a ver. La santificación, hay quienes están creyendo que como dejaron de fornicar todavía las raíces de amargura y todo aquello que el Señor nos va a hablar, no es problema. Vuelvo y les digo, el pecado no es la fornicación, ni el adulterio, ni el alcohol. El adulterio son todas las obras de la carne. Perdón, el pecado son todas las obras de la carne. Amén. A todas ellas tenemos que morir. ¿Por qué? Porque hay algo del hombre llegó ahí. Nadie medio muere y medio nace. Para que haya resurrección, para que haya este nuevo nacimiento, tiene que haber muerte. Amén. Si no, ¿a qué muerto es que va a levantar? Él no viene que lo hagamos a medias. O todo o nada. Eso no está en la Biblia. Bueno, se los voy a decir cómo está en la Biblia. Frío o caliente, los siglos los momentos. Frío o caliente. Eso dice las Escrituras. Porque hay quienes quieren morir a lo que quieren, pero a lo que no quieren no. Eso lo aman, lo abrazan y se vuelve obstinación y resistencia a Dios. O somos o no somos, porque viene un tiempo en el que saldrá la luz, el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la diferencia? El trigo dará fruto, la cizaña no. Y dice la bendita palabra que a toda la tierra, a todos nos dio la semilla, y la semilla era buena. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién siembra la cizaña? El enemigo. Y preferimos escuchar la voz del enemigo sembrando cizaña, y la cizaña impide que se dé fruto. Señor, la semilla era buena. Tú sembraste buena semilla, ¿por qué salió la cizaña? ¿Quién sembró la cizaña? Un enemigo. ¿Sabe cuándo lo hizo? Cuando dormían espiritualmente. Cuando era el tiempo de orar, cuando era el tiempo de velar, cuando era el tiempo de escuchar la voz de Dios, prefirieron dejar que se sembrara cizaña. Entonces el enemigo hace pensar que uno puede ser tibio. En el Señor no. Él dice, sin santidad nadie me verá. Somos santificados por la sangre del Cordero, y permaneciendo en esta palabra, es mediante la obediencia a esta palabra es que somos santificados. Y nos santificamos más. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Amén. Es mediante permaneciendo aquí. Esta palabra nos muestra. Cuando la persona se aleja y no escucha palabras, se seca. Es un pan seco. Hay gente que le puede pasar solo 2 días y se seca. ¿Por qué? Porque no escudriña. Porque no está escudriñando, no está meditando, no está constantemente con Dios, que es espíritu. Él no quiere que vengamos a 4 paredes a fingir que somos espíritu. Él quiere que salgamos de aquí siendo espirituales. Pero pasa un puente, un fin de semana, y ¿cómo llegan? Carnales. ¿Qué está pasando? Él es espíritu, iglesia. La relación con nuestro Señor tiene que ser en el espíritu. No pretendemos que el Señor nos apruebe obras de carne, que nos justifique enojo, rabia, ira,
cuando tienes enojo, rabia, cuando tienes todas estas cosas, corre a Él. ¿A quién estás corriendo, iglesia? Para caminar en la carne. Tu relación está dependiendo del aceite de otros. Bendito sea el templo donde todos venimos, iglesia, a dar de lo que recibimos en lo secreto. Tu relación no puede depender solamente de venir acá a recibir la palabra. Bendita sea esta palabra. Hemos sido edificados. Pero esta palabra el Señor te la quiere dar a ti también. Pero tienes más conversaciones con la serpiente que con el Señor. ¿Qué va a pasar cuando ya la ley diga que los templos no pueden estar? La iglesia, tú y yo tenemos que salir. ¿Y qué vamos a mostrar? ¿Templo del Señor o sinagoga de Satanás? ¿Qué es lo que mostraremos en aquel tiempo? ¿A Cristo o obras de la carne? Tú y yo sabemos de qué nos habla el Señor. Amén. Porque siempre tiene que venir alguien a resolver la falta de intimidad que tienes con el Padre. Es el mismo Dios de hoy, de ayer, de mañana y de siempre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios. Amén. Y ellos tuvieron un encuentro con Él. Amén. Tu encuentro con el Señor no tiene que convertirse en exhortación cada vez que vengas a Él. Qué bello sería que tú y yo tuviéramos esa intimidad y que lo glorificáramos en unidad en el Espíritu Santo. Eso sería precioso. Esto es un avivamiento donde la iglesia, tú y yo, nos congregamos a glorificar al que vive. En que deberíamos estar atentos en los nuevos para que tú y yo nos ayudáramos a levantar, a consolarlos. Pero a veces más los que llevan tantos años necesitan consuelo que los nuevos. Él te está llamando a ser iglesia. Tú y yo lo somos. ¿Cómo pretendemos que llegue Cristo a nuestras familias? Llevándolos al pastor, llevándolos al líder, llevándolos al profeta, llevándolos tú y yo a Cristo. Con nuestra manera nueva que le agrada a Dios de vivir. Esto es lo que quiere el Rey. Su verdadera iglesia. Y si no es a través de la palabra, ¿cómo nos damos cuenta, iglesia? ¿Sabes por qué Él está haciendo eso? Porque nos ama. Amén. Mira lo que dice la palabra. Así que el que desecha esto, o sea que hay quienes lo desechan. No desecha al hombre, sino a quién. Léanlo por favor. El 8. Nos está hablando a ti y a mí. Amén. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a quién. Que también nos dio ¿quién? Su Santo Espíritu. ¿A quién desecha el hombre? Pero acerca del amor, dejémoslo hasta ahí. Mira lo que dice. Entonces hay una vida que le agrada a Dios. Haz esta pregunta, ¿cómo me la ha hecho yo? ¿Mi vida le está agradando a Dios? ¿Qué es mi vida? Porque a veces separamos la vida, ¿no? Mi vida en la congregación, mi vida fuera de la congregación. Al Señor le agrada que yo vaya al culto y no me deje de congregar como muchos tienen por costumbre. Amén. Y fuera de aquí le agrada a Dios. ¿Qué dices? Cuando estás a solas, cuando puedes meditar en la palabra, pero meditas en otras cosas. Recuerda que Él vino a través de su palabra aquí a sanar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué piensas? Ahora, ¿qué sientes cuando nadie te está viendo? ¿La vida le agrada a Dios? ¿Los pensamientos son inicuos? ¿Los caminos están siendo impíos? ¿Esa vida le está agradando a Dios? ¿Estás teniendo a Dios en cuenta donde quiera que vamos? Porque Él a mí me hizo esa pregunta. Y es necesario que Dios te la haga también.
¿Te agrada a Dios? ¿Te dices cuenta? ¿Qué estás pensando últimamente? ¿Qué estás haciendo últimamente? Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Él. ¿Lo estamos haciendo así, iglesia? Porque cuando lo hacemos para la gloria de Él, tenemos temor de Dios, de desagradarle. Y ese temor de Dios no es forzoso, ese temor de Dios no es porque tocas, ese temor de Dios tú lo necesitas porque no lo quieres desagradar. Nuestras obras son de la carne, porque eso desagrada a Dios. Y en nuestra oración la he escuchado mucho. Señor, yo te quiero agradar. Y lo adoramos con las alabanzas. Yo me rindo a Él. ¿Cierto? Yo te quiero agradar, Señor. Cantamos por cantar. Nuestras alabanzas son para glorificarle y decirle, Señor, yo quiero agradarte con mi manera de vivir, con mi manera de hablar, con lo que pienso, con lo que veo, con lo que hago, con lo que siento, con lo que escucho. ¿Le agradamos, iglesia? Porque hay una vida que le agrada a Él. Te tengo una noticia. Él le dijo al Señor Jesús, cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, le dijo, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Si Cristo, si el Señor no está en nosotros, no le vamos a agradar. Recordemos que es por el fruto, si no daremos obra de nada. Agrada lo que estás conversando. Él está ahí. Él está. ¿Sabes por qué muchos no son guiados por el Espíritu Santo? No es porque el Espíritu Santo no esté con ellos, es porque lo ignoran. Y creen que nadie los está viendo en sus obras que están haciendo en lo secreto. El Señor dice que serán expuestas en lo público. Que así como tú lo amas en secreto y lo adoras en el secreto, lo que haces en tinieblas, en lo oculto, también saldrá a la luz. Eso lo dice la palabra. Él es luz y en Él no hay tinieblas. Así que la palabra de Dios dice que muchos no venían a Él porque sabían que la luz sacaría y reprendería las obras malas. Por eso muchos se alejan con la culpa, pero no son capaces de venir y decir, perdóname, te fallé, ¿me ayudas? Y prefieren alejarse de Dios. Porque Él dice, si pecas, yo soy tu abogado. Pero antes de eso te dice, hijitos míos, no pequéis. Dice en Santiago, no pequéis. Pero si cometes pecado, abogado justo vas a tener al Señor. Pero el primero dice, no pequéis. ¿Pecamos de pensamiento, sí o no? ¿Se ha pecado de pensamiento? Te dice el Señor. Hemos pecado de pensamiento. Por el pensamiento se peca. Él quiere una vida que le agrada a Dios. A eso nos está llamando. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Hermana, yo creo que usted me las está echando a mí, por eso ya me está gustando venir a la iglesia, porque el Señor discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y aparte se notan los Jesús también. Es inevitable. La carne se va a molestar. Mi padre me ha enseñado que la carne tiene que incomodarse. La carne tiene que debilitarse. La palabra de Dios dice que Pablo dice, mientras que el ser exterior se desgasta, el interior se está fortaleciendo. Amén. Porque esa es la idea, morir a esa naturaleza. ¿Qué va a sentirse cómodo? ¿Han visto un muerto cómodo? ¿Alguien que está agonizando cómodo? Quiero morir, hace lo posible por no morir. Así es la carne. Y cuando ya el Señor está haciendo la obra, entre más palabras se den, más enojo hay. ¿Lo hemos notado? ¿En quiénes? En mí. ¿En quién? No miren al hermano que está al lado, miren el espejito. En mí. La carne se ha molestado y hemos entendido que es necesario. Que la carne no tiene que estar cómoda. La carne se molesta, pero el espíritu se vivifica. Amén. El espíritu lo hace. El Señor me ha enseñado a batallar.
principal batalla no es con el enemigo, sino con lo que el enemigo pueda mover. Porque la palabra de Dios derriba toda fortaleza y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. Y Él me dice que cuando nosotros predicamos, cuando se predica, todo el mundo está viendo dónde está el diablo o no. La altivez que hay en el corazón del hombre para no recibir la verdad. Está en mi batalla. Y lo hemos visto mediante la predicación cómo se manifiesta. Amén. Así que la batalla está dentro de nosotros, de fe, de creer y no creer. Y mientras que haya semilla de maldad, se va a resistir a la palabra de Dios. Amén. Amén. Mi batalla no es con ustedes, hermanos. A ustedes yo los amo con todo mi corazón. Los que me conocen saben que es verdad. Amén. Así es. Si me necesitan, yo estaba ahí. Bajo la voluntad de Él, no la mía. Cuando Él me ha dicho, adelante, haz, porque yo me muevo por Él. Y te amo tanto, hermano, que sé que a ti y a mí nos conviene esta palabra. Amén. Los dos la necesitamos para no salirnos del camino. Amén. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos que tenemos alrededor. Ahora sí, dile al que está al lado, tenemos testigos, tenemos una nube de testigos. Mariana, tenemos una nube de testigos. ¿Para qué? Para mirar cómo actuamos. Esos testigos testifican si nosotros estamos caminando en verdad o no. Tus padres son testigos. Padres, tus hijos son la nube de testigos. Hermanos, tenemos una gran nube de testigos. Amén. Tenemos una gran nube de testigos. Tenemos estos testigos. Entonces, como hay testigos, porque es fácil 1 hora, 2 horas aquí en la iglesia fingir, pero salimos de aquí, tenemos nubes de testigos. Que dicen si venimos a recibir o venimos a rechazar. ¿Sí o no, iglesia? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿De todo qué? ¿Qué peso? No es el maletín, no es del bolso. Uno de los pesos, dice el Señor, despójense de la culpa. Despójense de las raíces de amargura, despójense del dolor, despójense de esto que está en el alma. Porque otra cosa son las obras de la carne. Pecado. Hay cosas, hay heridas aquí que pesan. Y despójense también del pecado. Porque hay una nube de testigos que miran qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Es inevitable, ¿cierto? ¿Cuántos nos han preguntado qué pasa? Y el esposo le ha preguntado alguna vez qué te pasa. Nada. Son testigos. Y no vienes de la iglesia. ¿No estabas hablando en lenguas? ¿No estabas convulsionando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esos testigos son los que testifican. Y Él dice, tienen que despojarse del pecado. El pecado pesa. La culpa pesa. El enojo pesa, iglesia. El temor pesa. Y Él dice, despójense de eso. ¿Y dónde lo dejo, hermano? Él dice, si estás trabajando, cargado, ven a mí. No te vayas igual. Porque si sales de aquí, tienes una nube de testigos que dirán si estás en el espíritu o en la carne. Y a muchos nos ha pasado esto. A nosotros nos está predicando. ¿Cuántos recibimos? ¿Cuántos dicen amén que están recibiendo esta verdad? Salimos de aquí y la esposa no viene. Ella es testiga si nos despojamos o no. Salimos de aquí, yo voy, mi esposo sabe si me despojé o no. Él sabe quién está en mí o qué es lo que mora en mí. Mis hijos saben. Y a veces por eso los hijos no llegan a Cristo. Porque decimos ir a la iglesia una y otra vez, pero llegamos a maltratarlos por las raíces de amargura que hay en el corazón. Ellos son testigos también. Salimos en el vehículo.
Señora o señor, ¿qué? Y no tiene la Biblia ahí debajo del brazo. Tenemos una nube de testigos. Amén. Y en algún momento les vamos a tener que hablar, pero nuestro testimonio está diciendo otra cosa. Esa vida no le agrada a Dios. Esa vida no le agrada a Dios. Quiere que nos despojemos, que le entreguemos, que remitamos, que tengamos una vida nueva y que no fijamos más. Esto es lo que el Señor dijo. Él no vino a traernos peso, Él vino a quitarnos el peso. A eso vino Él. Despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Alguna vez han sentido asediados? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Con qué? Con paciencia. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Mantienen desánimo. ¿Por qué se desaniman? Porque dejan de mirar a Cristo. Porque Él padeció lo que tú y yo no padecimos. Porque la gente dice, ya estoy cansado, estoy cansada. Porque dejaron de mirar a Cristo. Para correr esta carrera que tenemos por delante, iglesia. Nosotros nacemos de nuevo, pero hay un camino. Este camino de santificación. ¿Sabe que ser santos o santificados es separados para el Señor? ¿De qué? Del mal. Que nos lavó toda la inmundicia y la maldad. ¿De qué nos tenemos que guardar? De la maldad. ¿Dónde está la maldad? En el mundo. La maldad un ejemplo de maldad. La maldad que puede haber en nuestro corazón y que quiere contaminar el tuyo. Guárdate de esa maldad. Hay gente que tiene maldad en el corazón, una sola palabra puede dañar a otro corazón. Y el Señor dijo, guárdalos del mal. Ellos no son de este mundo. Guárdalos del mal. Él oró por ti, por mí, para ser guardados del mal. Que no importa lo que te digan, no importa lo que pase, tú guardas tu corazón. Guardas tu mente. Guardas las puertas de los labios, guardas tus oídos. Porque sabes que caminas en un mundo lleno de maldad, pero saben que lo precioso de la gracia de Dios, que el Señor te dice, ellos no saben lo que hacen, ellos no me conocen. Amén. No te cargues con ellos. Amén. Ellos no me conocen. Te maldicen, yo te bendigo. En mí tú eres guardado. No temas, no te enojes por lo que te puedan decir. Si es que realmente tenemos una identidad, la identidad de hijos en Él. Si no tenemos esa identidad, va a venir cualquiera y nos va. No sirve para nada. ¿Cuántas palabras ofensivas tratando de dañar los corazones? Y tú no puedes ni yo juzgar esa maldad porque el Señor nos lavó de ellas también. Simplemente Él va a guardar nuestro corazón de todas estas cosas. Él oró en Juan capítulo 17. ¿Y cómo fue esta oración? Cuando estaba en el Getsemaní orando, oraba por los discípulos mientras que dormían y por ti y por mí mientras que duermes. Guárdalos del mal. Guárdalos del mal. El mundo no tiene piedad, iglesia. Tiene misericordia. La misericordia es de Él. Así que el Señor nos dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en dónde? En el autor y en el consumador de la fe. Amén. Cuando dejamos de ver a Jesucristo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Qué pasa?
nos desviamos, nos salimos del camino y hay una carrera que correr. Amén. Esto no se trata de una oración de fe que muchos hicieron y siguieron con su vieja manera de vivir. Hay un camino de santificación por medio de esta verdad y de esta palabra que podemos permanecer. Amén. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sí? ¿Hemos resistido hasta la sangre? Él sí. Y él combatió contra el pecado. Mire, ¿qué quiere decir eso? La gente se desanima. ¿Y qué más dice? Que se desanime, ¿qué más? Aquí lo acabamos de leer. Y se cansa y se desmaya. ¿Sabe por qué? Una sola cosita que le hacen y siente morir. ¿Sí o no? Amén. El Señor dice, mira, y sienten que les han hecho lo peor del mundo. Fue menospreciado, fue burlado, fue rechazado. El Señor Jesús fue rechazado. ¿Cuántos lo siguen rechazando? Rechazar su gracia, rechazarlo a Él. Y aún así lo sigue amando. Entonces nosotros, el enemigo nos hace pensar que lo que nos están haciendo es terrible, ¿no? El enemigo te hace pensar que te están haciendo daño y el Señor está diciendo es que te estoy trabajando tu corazón. Amén. Y aparte los comentarios de la gente, ¿no? De los incrédulos, tampoco ayudan. Y para eso que los que dicen ser hijos de Dios buscan a incrédulos. ¿Qué coidonía hay? ¿Qué hay entre alguien que dice tener fe y un incrédulo? Pues terminarán dos partes incrédulos. Si tú le estás pidiendo un consejo a un incrédulo, ¿qué esperas recibir? Ahora, si eres incrédulo, ¿qué consejo vas a dar? Satanás hace pensar como si fuera lo peor. Mira, a veces uno ha tenido problemas en el hogar, los tuvo en el pasado, y uno decía, no, ya aquí se acabó el hogar, y al ratito uno estaba contento. ¿Cierto? La mente maquinaba tanto, uno decía, no, ya está aquí, divorciado. No, al rato como si nada, lo que pensé y supiera. Que me divorcié, repartí bien, hice todo, la mente, pequé, y supiera. Nunca les pasó, ya no más, al ratito vuelve otra vez, porque así era nuestro corazón. Amén, así es. Unas cosas que le vienen a uno a la mente. ¿Por qué? Porque uno maquina más maldad que bien. Así es. Si estás maquinando maldad, ¿qué hay todavía en el corazón? Ya que vino el Señor Jesucristo a lavarnos de toda esa inmundicia. O sea que no hay excusa. Porque si tus obras o mis obras muestran maldad, el Señor Jesucristo dice, yo sufrí mucho, entrégamelo, despójate, porque hay consecuencias si no lo hacemos. Mira, y aquí viene lo más interesante. Hermana, ¿por qué esta palabra es tan dura? Hermana, ¿por qué siempre que venimos, por qué no hay una palabra más suavecita, algo que me haga salir positivo, empoderado, lleno de mí mismo? Aquí el Señor viene a vaciarnos del yo. Y que Él crezca en nosotros. Amén. A que nosotros menguemos y que Él crezca. A que donde coge el ego y el orgullo y la soberbia y lo doblega. Porque toda rodilla se tiene que doblegar ante Él. Amén. Aquí nadie está diciendo que nos humillemos ante los hombres, sino ante Él. Amén. En el tiempo Él nos va a exaltar, iglesia. Porque lo que infla al enemigo es el ego y el orgullo del hombre. Aquí venimos a menguar para que Él crezca. Amén. Es necesario, dice la palabra. Bendito dice, bendito Señor. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado que la exhortación que ¿cómo ha? ¿Cómo ha? ¿Cuántos hijos hay en esta noche? Escúchame, miren acá. Quiero que levanten la mano. ¿Cuántos hijos hay en esta noche? Amén. O sea, que aman la exhortación. Ay, Amén. ¿y los demás no? Los hijos aman la exhortación. Amén. Aquí dice, es necesario. Amén. ¿Por qué? Porque es necesaria la exhortación. La exhortación que se les hace como a hijos.
Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. ¿Qué dice? Quiero que miren al que está al lado, dígale: no menosprecie la disciplina del Señor. Dímelo a mí, Mariana. Dímelo. Mariana, no menosprecie la disciplina del Señor, ni a tus padres tampoco. Dígale así: no la menosprecies, porque lo hace porque somos hijos. Si no le importáramos, no nos diría nada. ¿Qué hace un hombre con el corazón de carne, de piedra? No quiso, se verá qué le puede pasar. Se verá. Yo le dije, yo no sé, bicho, pacho, ay, no sé. Se verá. Así somos. Cuando damos un consejo y no lo recibe, ¿sí ven? Pobre, esto le pasa. Pero el Señor dice: hoy lo escucho, sigue el corazón, pero mañana lo traigo. Amén, mañana. Amén. Porque este es mi hijo. Amén. Amén. Tengo que disciplinarlo para que entre al camino de santificación. Pero no hay hijos rebeldes, ¿cierto? Y miran al Padre así. Pues tú y yo también así. Hasta que esta bendita palabra nos convence. Todos llegamos. Dice el Señor: yo también lo resisto. ¿Qué quiere? ¿Que yo doblegue tu mano? ¿Qué resististe? Tú me resistes, yo te resisto por soberbio. Me toca disciplinarte. Amén. Escrito está. Porque si eres llamado a salvación, va a pasar lo de Jeremías 18 y 19. 19, primero una vasija que hace en sus manos porque se había echado a perder, como tú y como yo. Y Dios quiere que el alfarero volverá a hacer. Si no quieres, será quebrantado el orgullo. Dile al pueblo que así quebrantaré su orgullo. Amén. Y luego le dice al otro profeta: cómprate un pantaloncillo, póntelo, ahora ve y mételo allá debajo de las piedras en aquel lugar. Ve al tiempo y fue cómo está podrido, así podriré el orgullo de este pueblo. Ese es el Dios todopoderoso que nos ama y nos tiene que disciplinar. Amén. Para salvación de nuestras almas. Oye, iglesia, y esto nos puede parecer muy sencillo. Oye, iglesia, el proceso de alguien que se resiste a Dios duele. La palabra de Dios dice: es mejor ir a la roca a que la roca venga a nosotros. Amén. Es mejor. Porque en ese proceso empezamos a preguntarle al Señor por qué. El Señor te dice hoy: si no nos humillamos, si no rendimos como la alabanza que tanto cantaron, Él sabe cómo hacer doblar las rodillas. Amén. Él lo sabe. Él es Dios. Él es Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué es desmayar? No, ya no doy más, hasta aquí. No, esto no es para mí. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 4: si bien hicieres, no serías enaltecido. Pero si haces mal, ¿no somos reprendidos, iglesia? ¿Qué decimos? ¿Ustedes felicitan a sus hijos cuando se portan mal? Tu papi y tu mami te dan besos y abrazos cuando te portas mal. Te disciplinan, ¿cierto? Nosotros también somos hijos, iglesia. Somos buenos para disciplinar a nuestros hijos, pero no queremos la disciplina del Padre, ¿no? Lo que estás haciendo está muy mal hecho. La próxima vez te pego. Cuando le fallamos una y otra vez, no queremos reprensión nosotros. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Amén. Para ser buenos padres tenemos que aprender a ser buenos hijos. No desmayes para los que ya están cansados. El Señor nos está encaminando por camino de santidad. Amén. No desmayes cuando eres reprendido por el pastor, por el líder, por el profeta. ¿No está leyendo? ¿No? Sí. Por él es el que nos reprende. Amén. A ti y a mí. Esta palabra tiene que compungirme a mí, a ti también. Él es el que nos está hablando. Amén. No desmayes, es Él, pero si entonces Dios no me quiere, no, aquí dice que nos ama. Amén. Y Él no se contradice. Porque el Señor al que ama, ¿cómo le vamos a decir a los hijos que los disciplinamos porque no los amamos?
Padre disciplina al que ama. Amén. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si bien hicieres, no seríamos enardecidos. Si soportáis la disciplina, Dios los tratará como hijos. Si no la soportan, ¿qué va a valer? Díganme. Aquí lo dicen. Al que la soporta, Dios los va a tratar como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, todos, iglesia. El Señor nos, aquí a los líderes de este lugar, sí que nos disciplina. Y hemos aprendido a decirle, sí, Señor. En todo lo que nos equivocamos, sí, Señor. ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué? Porque queremos tener el papel de Dios. Queremos que todo el mundo se sujete a nosotros, pero no nos sujetamos a Dios. Queremos que se sujeten si tenemos empleados a cargo. Queremos que se sujete la esposa, el esposo, los hijos que se sujeten. Todo el mundo sujétese a mí. Pero es que es autoridad. ¿Quieres sujeción? Sujétate a Dios. Y tú no tienes que mandar. Él te da ese don de que la gente te obedezca sin que tú tengas que estar disciplinado. Padres obedientes, hijos obedientes. Padres rebeldes, hijos rebeldes. ¿Amén? Amén. Amén. Mira lo que dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuántos fuimos disciplinados? Amén. ¿Alguno no fue disciplinado por los padres? ¿No fueron disciplinados? Amén. ¿No fueron disciplinados? Sí. Fuimos disciplinados. Entonces tuvimos padres que nos amaron. Sintámonos bienaventurados por eso. Amén. Dice, ¿qué hizo aquel que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, si no nos disciplina, somos bastardos y no hijos. Usted no puede reprender a alguien que no es su hijo. ¿Qué pasa, Lucas, si te reprendo a Nicolás? No. ¿Cierto? Uno disciplina a su hijo. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pregunta, ¿dejamos llamar a nuestros padres porque nos disciplinaron? No, ¿cierto? No dejamos llamar a Dios por eso. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Esta obediencia es para qué? Para vida eterna. Amén. Para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de. Así que si queremos ser santos, tenemos que recibir la disciplina del Señor. Amén. Sin santidad nadie lo va a ver. Y la disciplina que el Señor nos quiere dar es para que mantengamos en santidad. ¿Para qué la disciplina? ¿De qué estamos hablando? Sin santidad nadie lo va a ver. Amén. No somos santificados por nuestras propias obras. Es necesario que esta palabra nos discipline, que esta palabra nos exhorte, que esta palabra nos diga en qué estamos mal. Amén. Es que porque se meten en mi vida, no, el Señor predica lo que Él quiera. Amén. Yo predico lo que Él me dice. Amén. Y hoy nos está diciendo, ¿no? La predica de ayer fue muy importante. Amén. Si caminamos en la carne no vamos a poder y queremos obedecer. Y si el Señor predicó eso, porque muchos caminarán en el Espíritu, pero Él dice, ok, empiezas en el Espíritu, hay un nacimiento en el Espíritu, pero hay que permanecer en la palabra para que mantengamos la plomada que nos muestra cómo estamos. Amén. Y que en medio de este caminar tiene que haber disciplina y que tenemos que amar la disciplina. ¿Por qué? Porque no nos saldremos del camino. Pero es que me está pasando esto y yo soporté hasta la sangre. ¿Tú lo estás haciendo? Si duele tanto es porque se está en ¿dónde? En la carne. Bendito sea el Señor. Más clara la palabra no puede ser. Amén. Más clara la palabra no puede ser.
Esto derriba los rudimentos de aquellas personas que dicen es que Dios es amor y Él no habla así. Dios es amor y Él no quiere que nos salgamos del camino. Dios es amor y Él dice que Él nos disciplina para permanecer en la santidad. Mira lo que dice. Para que permanezcamos en... ¿Dónde voy? Dice, para que participemos de su santidad, no de nuestra santidad. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Levante la mano que se goza cuando nos disciplina el Señor. Ay, a mí me gusta que me disciplina. Antes me enojaba, yo ahora le digo, sí, Señor. ¿Por qué hiciste esto? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Quién va a contender con Dios? Yo no quiero que me azote. Yo quiero que Él me diga y yo le digo, sí, Señor. ¿Cuántos han resistido al Señor? ¿Cuántos están resistiendo a Él? ¿Queremos ser hijos o queremos ser hijos bastardos? Porque aquellos que disciplinen, mantienen esa santidad, ¿a quién tienen en el templo? Al Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu es el que testificará que es hijo de Dios. No, hijo bastardo. Solo si el templo mantiene en santidad, el Espíritu permanece. Y la única manera de permanecer en santidad es por la verdad. Ya no más obras de la carne. Entonces estamos entendiendo cómo la voluntad del Señor es que permanezcamos en. Lo leímos en 1 Tesalonicenses. Y una de las maneras que usa para permanecer en santidad es ¿cuál? La disciplina. Gracias por la persona que me lo mencionó. Por uno que lo crea, vale la pena. Dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cuántos están tristes por la disciplina? Hoy te doy esperanza, el Señor dice que te ama, por eso lo hace con nosotros. Pero después queda, ¿y qué es lo que el Señor quiere que demos? Porque la disciplina te muestra la obra de la carne, para que no demos obra de carne, sino fruto. ¿Te quieres seguir dando obra de carne o fruto? Necesitamos ser disciplinados con la palabra. Necesitamos la lumbrera que nos muestra cómo estamos caminando. Necesitamos la palabra que es la que hace que nuestros pies nos resbalen. Necesitamos la palabra que muestra cuál es la piedra que nos quiere hacer tropezar. Necesitamos esta bendita palabra que es la luz, para que muestre las tinieblas. Necesitamos esta palabra. Yo bendigo la palabra de Dios. Y dice, amén, tú también la bendices, gloria al Señor. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. A los que en ella han sido. La disciplina nos ejercita. Qué bendición. Cuando nos disciplina es para ser mejores personas. Cuando nos disciplinan a los niños es porque los padres nos aman. La palabra de Dios dice que si disciplinamos a nuestros niños, no nos avergonzarán cuando sean. Así que el Señor nos disciplina para que nosotros no seamos mal testimonio, porque tenemos una gran nube de testigos. Para eso la disciplina. Salen de la iglesia y tienen un ojo para aquí, otro ojo para allá. ¿Por qué? Cuando veas a un hermano así, abrazo y le dice, el Señor te ama. Y si salgo yo también abrazo y digo, el Señor te ama. Por eso nos disciplina. Porque para unos es de gozo la palabra, para otros es disciplina. Conforme a cómo se está caminando. Cuando un padre a veces llama la atención, cuando tiene 2, 3, 4 hijos, siempre hay uno que yo estoy bien. Entrega de boletines, siempre hay uno que está súper bien. Ese está tranquilo, los que van mal, ¿cómo están? ¿Cierto? Y así pasa. Muchos han dicho, no, es que el Señor revela las cosas escondidas. Ay, yo me escondo, ¿qué tienes que esconder? Si estás caminando conforme a la voluntad del Señor. Ay, iglesia, yo estoy gozosa con lo que el Señor nos está haciendo. A veces sentimos que el Señor nos disciplina porque no nos ama, porque estamos haciendo las cosas mal. Claro, el Señor dice, aquí mira lo que dice aquí seguido. Por lo cual, porque hay alguien que hay quienes rechazan la gracia de Dios. Que la gracia, el Señor dice, hay una nueva vida en la que ustedes tienen que vivir y no la pueden vivir en sus fuerzas, tiene que ser en el Espíritu. Amén. Y esto lo hago por gracia.
Ustedes no los llevo por el camino porque sean buenos, sino porque yo, que soy bueno, los he llamado a salvación. Este camino es de santificación y tengo que disciplinarlos porque van a querer. Aquí dice por qué, porque para que lo cojo no se salga, ¿cierto? Para el que esté cansado, para las rodillas endebles que quieren retroceder. Entonces el Señor dice que Él tiene que disciplinar para mantenernos en santidad, o sea, en este camino, que es la palabra de santificación que dice Isaías capítulo, creo que 55. Camino de santificación, dice, y por más torpe que sea, no se saldrá, porque el mismo Señor con su palabra nos mantendrá ahí en el camino. Amén. El problema es alejarnos nosotros de ellos. Ese es el problema. Nosotros tenemos un Padre bueno, iglesia, que nos ama. Amén. Yo cada día me enamoro más de mi papá. Digo, no, ese es el mejor Padre que yo puedo tener. Amén. El mejor Padre que me cuida, que por más torpe que sea, dice la palabra, no se saldrá del camino, porque yo soy el que los va a guardar. Y yo no los guardo diciendo, no mamita, bueno, se salió, véngalo. No, Él dice, yo sé qué vas a hacer y por eso te doy siempre la palabra que te tengo que dar, antes de que tú lo hagas. Yo lo anuncio. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Él nos dice, cuidado, cuidado, ten cuidado. Y nos da una palabra donde dice, uy, no, yo iba a hacer esto. Ese es el Padre que nos ama. Por lo cual levanten las manos caídas al que tiene las manos caídas, al de las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. ¿Sanado de qué? Si yo estoy sana, hermana. Señor ya me sanó, yo tenía un dolor y me sanó, tenía esto y me sanó. Del corazón y del alma. Porque esto hace que se salgan del camino. Y no solamente se salgan del camino, sacan a otros del camino. Escrito también. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie siga la paz. Y en santidad, porque nadie lo va a ver sin santidad. Y para verle a Él hay un camino hasta el último día de usted y yo suspiramos. Se está caminando en ese camino. Este camino termina en el momento en que partimos. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado mi fe, he corrido la carrera de la que amén, lo he hecho. Voy a partir, pero sé a dónde voy. Amén. Guardé mi fe. Peleé la buena batalla. Corrí la carrera. Y esto es lo que hay que enseñar a la iglesia a hacer. Esto no es una oración de fe y sentarse y seguir con el viejo hombre, dando obras de la carne. Un nuevo camino que se llama de santificación. Ahí es donde está este nuevo nacimiento, donde vamos muriendo a las inmundicias y vamos siendo santificados mediante la obediencia. Primera de Pedro capítulo 2. Mediante la obediencia a la verdad. Amén. Obediencia. Obediencia. Tú te vas de aquí, yo soy obediente al Señor. Esta palabra nos muestra si estamos o no en obediencia. Y es siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque tú recibes la palabra que es Espíritu, pero tienes que salir caminando en ella. Esto es caminar sobre las aguas. Porque creen que Pedro se hundió, porque él empezó a caminar en esta palabra en las aguas. ¿Qué pasó? Dejó de ver al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, se hundió, desmayó. Pero él clamó y el Señor respondió. Pero, ¿y cómo? Porque dudaste. ¿Por qué? Lo que pasó con Pedro se cumple aquí en Hebreos capítulo 12. Pues está la mirada de Cristo, el autor y consumador de la fe. Para que no te salves, para que no te hundas, para que no desmayes. Entonces dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay un único camino que nos lleva al Padre y se llama Jesucristo. Y Él dice, yo soy ese camino de santificación. Él es el verbo, Él es la palabra. Este es el camino de santificación. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué? La gracia hay que alcanzarla. La gracia hay que recibirla, iglesia. El Señor la da. Pero aquí dice en el título, los que rechazan la gracia.
los que rechazan al Señor. ¿Y qué habló el Señor en Tesalonicenses? Tú no rechazas al hombre, tú estás rechazando al hombre. Tú no estás rechazando la disciplina del hombre, estás rechazando la disciplina de Dios. Amén. Porque Él es el que nos disciplina a todos. Amén. Porque esta palabra no es para ustedes nada más, sino para el que la predica también. Amén. Y hay quienes tal vez predican y rechazan la gracia y la reciben los que están oyendo. ¿O ustedes? Todos nosotros tenemos que recibirla. Entonces dice la palabra: mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura. ¿Qué hace la raíz de amargura? Esto. ¿Qué es una raíz de amargura? La palabra de Dios dice en Éxodo, no recuerdo si es capítulo 15. Amén. Si es el 15, donde habla de las aguas de mar. Todos llegan al Señor con aguas amargas, quejabanza, palabras de incredulidad, palabras donde brota dolor, hiel de amargura. Y no solamente eso, sino que han contaminado a sus familias. Y no solamente eso, sino que contaminan a sus compañeros. No solamente eso, contaminan a los vecinos. No solamente eso, contaminan a los hermanos de la iglesia. ¿Y qué dice el Señor ahí? Sacarlos de la iglesia, dice no. Solamente Cristo, el árbol que fue lanzado a esas aguas amargas, sanó. Y las aguas fueron dulces. Amén. El único que puede sanar la raíz de amargura, porque el hacha está puesta en la raíz del árbol. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a arrancar lo que fue sembrado desde la niñez, porque hay quienes están con raíces de amargura a causa de dolor desde la niñez. Abusos, golpes, rechazo, abandono. Todas estas cosas que vienen acá en el corazón del hombre, que el Señor sabe que fue causado por dolor. Y Él dice: es necesario sanarte, porque fuiste herido y eso provocó hiel de amargura. Y cuando hablas, muestras un corazón herido. Y esto no solamente te está dañando a ti, sino que daña a otros, daña a los hijos, daña a la pareja, daña a la familia. Nunca dicen nada bueno, todo es malo. Pero el Señor dice: estás enfermo, quiero sanarte. Cuando sale algo, mira, a veces conozco personas que no tienen que decir una recaída de palabras, una sola palabra, como sale del corazón. El Señor Jesucristo dijo: no contamina lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón sale. Y el árbol malo de su corazón da el fruto. Así que si somos esos árboles, es necesario. Él nos enseñó que el fruto malo es porque el árbol es malo. Y si el árbol es malo es porque la raíz es mala. Y la raíz es mala es porque la semilla fue mala. Y Él vino a poner la semilla, la simiente correcta, su fundamento, su amor para sanar. Amén. Así que no hay excusa. Aquí está hablándonos el sana. Amén. Y Él dice: yo sano las raíces de amargura. Amén. Pero no vienen a mí, dice en Mateo capítulo 13, para que dice: este pueblo teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque su corazón está engrosado, y no vienen a mí para que yo los sane. Quieren seguir así, negándose, diciendo: no pasa nada, yo estoy bien. Están negando al sanador. Él quiere que le entreguemos el dolor. Porque a veces nosotros culpamos a personas que apenas llegan a nuestra vida de dolor que hemos tenido desde la niñez. Hemos culpado a nuestros hijos, porque a veces hay una gota que rebosa la copa, pero no tiene la culpa la persona. Es algo que viene llenándose desde la niñez. Y el Señor te dice a ti y a mí: es tiempo de sanar esas raíces de amargura. Porque si no, están rechazando la gracia de Dios. Y por eso nos tiene que disciplinar en esta noche. Amén. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, ¿qué hace? Brota. ¿Por dónde? ¿Por dónde brota? Por la boca y por las acciones. Hay gente que tiene raíz de amargura que no habla, pero pega. Una mirada. Amén, así es. ¿No? Sí, así es. Amén. ¿No hay lejos? Amén. Nunca los ha contaminado así. Ahora nunca contaminaron así. Él nos está hablando a nosotros. Amén. Ahí sí.
la tía amargada, ¿no? Ya los jóvenes son amargados también. Hay jóvenes en amargura. Y ya sabemos que lo único que los puede sanar es Cristo Jesús. Amén. No sea que haya algún, dice, que les brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella mucho sea. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor dice que esto rechazar? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 18. Mira las consecuencias de una persona que tiene raíces de amargura. Mi alma te alaba, Señor. Ya vamos a terminar. No estamos siendo edificados, iglesia. ¿Saben qué? Hay hijos que tienen raíz de amargura, que la raíz de amargura de los padres los contaminó y crecieron y tienen amargura. Por la raíz de amargura de los padres. Y decimos, yo no sé este muchacho por qué es así. Yo no sé por qué esta muchacha es así. Porque tu amargura los contaminó a ellos y crecieron en amargura también. Deuteronomio. Capítulo Espíritu Santo. Deuteronomio 29:18. ¿Qué es 29:18? No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajeno. Y no habla de un hombre y una mujer solamente, también habla de una familia. Hay familias enfermas en amargura. Padres amargados, hijos amargados, todos amargados. Personas que no quieren llegar a la casa porque encuentran un amargado y se amargan. Hijos que no quieren estar, que prefieren estar encerrados en una habitación o fuera en la calle porque hay amargura en casa. No vaya a ser que hombre, mujer, varón o mujer o familia o tribu, un hombre, un varón o una mujer, o un hogar o una familia completa. Tremenda iglesia, porque alguien los amargó. Yo tuve raíz de amargura en mis hermanos también. Que el Señor nos sanó de eso. Bendito sea nuestro Amén. ¿Y quién los contaminó? Nosotros mismos desde pequeños. Que el Señor nos ha restaurado para la gloria de Dios. Amén. Teníamos amargura. El Señor nos ama. Hermanos en amargura, odiarnos. Pero ¿por qué no entiendo por qué esto pasa? ¿Qué está pasando con los padres? ¿Qué es? Iglesia, yo no les estoy hablando mentira, les estoy hablando verdad. Uno desde niño crece amargado porque los padres esperan también los hijos. Escrito está. Y dice la palabra de Dios: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, el que se bendiga, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajeno. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, que diga: yo estoy bien, pero no tienes raíz de amargura y estás contaminando. Mira, tus hijos están diciendo esto. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo soy bueno, yo soy buena, yo soy buen padre, yo soy buena madre, yo soy buen hijo, pero tu raíz de amargura el Señor la quiere sanar. Yo estoy bien. No vaya a ser que él mismo se bendiga. Mira lo que dice:
y se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Conocemos casos así. El Señor quiere sanarnos, porque esto no solamente amarga al varón o a la mujer, sino a un hogar o a una familia. Conozco personas amargadas en una empresa que amargan el día de los demás. Amargados. Y uno dice: pero el día bonito y es quincena y nada lo pone feliz. Todo es malo, todo huele mal. Pero saben que el Señor nos dice: no lo rechacen, necesitan cesarse en su corazón. Y yo soy el único. Es verdad, iglesia. Amén. Un jefe amargado, luego la empresa trabaja mal. Bendito sea nuestro Señor. La palabra de Dios dice que si nosotros hemos sido santificados por la sangre del Cordero, cielo limpio, dice: yo los lavo, los limpio, los santifico cuando ustedes se arrepienten. Dice en 2 Corintios capítulo 6, vamos a leer rápidamente. Él vive, iglesia, amén. Nos está santificando en su verdad, ahora obedezcámosla. Dice, verso 14: somos templo del Dios viviente, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo. 2 Corintios. Más atrás, mucho más atrás. Más. Ánimo, tú lo puedes hacer. Hay que ayudar a los niños también. Eso es una bendición, que los niños estén leyendo la palabra. Más. Somos templo del Dios viviente. Y ya me dijeron un día: tía, yo soy discípula, y yo le dije: sí. Gracias, tía. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si Él dice que la voluntad de Él es que nos permanezcamos en santidad, ¿qué compañerismo hay si Él nos lavó y nos limpió? ¿Por qué no nos permanecemos limpios? Dice: ¿y qué concordia a Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice el Señor: salid en medio de ellos. ¿De quién? Iglesia. Todo dice el Señor. Todo lo invoca como Dios. Pero dice: salgan de en medio de ellos. ¿Para qué? Apartaos, dice el Señor. No tóquenlo. ¿Por qué? Porque ya hemos sido santificados por Cristo. Y vamos a mantener santificados y santos es en la palabra. No es por nosotros mismos. El que nos lavó y nos limpió es Cristo. Y mediante la obediencia a esta palabra, por el Espíritu mantendremos esa santidad. Separados por Cristo para Dios. Porque muchos quieren santificarse en sus propias obras, haciendo una cosa y dejando de hacer la otra. Pero el Señor a nosotros nos va a hablar lo que necesitamos escuchar. Nosotros vamos a querer hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer. Pero la palabra nos dice qué es lo que debemos hacer y cuál es la voluntad del Padre. Entonces dice: salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quién lo dice? El Señor. Y sin santidad nadie lo va a ver. Y seréis para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso: así que amados, nos dice el Señor, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? Que si seguimos en este camino, ¿saben qué es lo que Pablo se gozaba en ese momento? Que ganó, que venció, que corrió la carrera, que peleó la batalla y que guardó su fe, porque él sabía que lo iba a recibir. ¿Y para qué? Para darle una corona de vida eterna. Tú no esperas lo mismo, iglesia, así como iglesia no lo esperamos. ¿Qué motivación vamos a tener para la carrera?
¿Qué motivación vamos a tener para guardar nuestra fe y para pelear esta batalla de la fe que no se pelea allá, se pelea aquí, con la incredulidad? La mayor motivación es que Él me espera y que me tiene una corona de vida eterna, una eternidad con Él, porque si dejamos de ver eso, vamos a creer que no vale la pena correr la carrera. Vamos a creer que no vale la pena tener fe y vamos a creer, iglesia, que no vale la pena guardar la fe. ¿Para qué? Y estas pruebas, diversas pruebas y aflicciones que tenemos es para ejercitarnos, para poder mantenernos en este camino. Amén. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ¿qué dice? De toda contaminación de carne, ¿de qué? De carne. Y de espíritu, perfeccionando la ¿qué? ¿En dónde perfeccionamos esta santidad sin la cual nadie lo verá? Teniendo temor de Dios. ¿Y cómo vamos a tener temor de Dios? No haremos, dice la palabra. Por último, Proverbios 4. Y con esto el Señor cierra este mensaje de hoy. Proverbios capítulo 4, verso 20. Si tenemos temor de Dios, guardemos nuestros ojos. Si tenemos temor de Dios, guardemos nuestros oídos. Si tenemos temor de Dios, guardemos nuestro corazón. Si tenemos temor de Dios, guardemos la puerta de nuestros labios. Mira lo que dice la bendita palabra por Proverbios capítulo 4. Si tú te vas, iglesia, con este mensaje y lo llevas por obra, permanecerás en santidad. Pero si lo oyes y rechazas la gracia, ¿qué va a hacer de nosotros? Hijo mío, nos dice el Señor, ¿a quién disciplina? ¿A quién disciplina a los que tiene por hijos? Y nos dice hoy, después de la disciplina, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Estuvimos atentos en esta noche? Está atentos a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No a nuestros razonamientos, sino a Él. No se aparte de tus ojos. Guárdalas en medio de ¿dónde? De tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina todo tu cuerpo, iglesia. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Ahí no pueden haber más raíces de amargura, iglesia. Guardemos nuestro corazón, porque de ahí, iglesia, emana Él. Si tu corazón está de piedra, no emana Él, tiene que ser de carne. Y para que no se vuelva a endurecer, tenemos que guardar. Porque lo que endurece, enceguece, ensordece al hombre es el pecado y la incredulidad. Dice, guarda tu corazón sobre todas cosas. Guardada de ahí voy a emanar yo, te dice el Señor. Aparta de ti la perversidad de la boca a los que hablan cosas perversas, cosas con doble sentido. Cuando tienen enojo les sale. No raíz de amargura, eso que como llamarías a raíz. Perversidad. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Quién está delante de nosotros? El Señor. Él es el que va. Dice, examina lo que tienes delante, es esta carrera. Porque Él está, cuando somos templo, Él está en nosotros, pero lo que tenemos delante es esta promesa de la que nos habló 2 de Corintios, la esperanza de que Él nos dará esta corona, el galardón, como le llama Pablo, el galardón es lo que tenemos por delante. Dice, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies. ¿Y cómo la examinamos si no es por medio de la verdad? Acá decía que hagamos sendas derechas. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No el camino a la congregación, camino al trabajo, camino allá a las reuniones con la familia, con los amigos. A donde vayas, tus caminos sean ¿qué? Rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Padre, líbranos del mal. Y en esta noche el Señor nos está librando del mal por medio de su palabra. Por eso, dales el pan de cada día. Esta palabra nos muestra todos los días cómo debemos caminar en él.
sin santidad, iglesia, nadie le verá. Y Él quiere que permanezcamos en este camino de santificación, no oyendo la palabra, sino obedeciéndola, como dice Primera de Pedro, capítulo 1. Mediante la obediencia, esta verdad, permaneciendo por el poder del Espíritu, lo veremos. Porque hay un galardón que nos espera, y hay una batalla que pelear, una carrera que correr y una fe que la que tenemos que guardar. Ese es el bendito mensaje que el Señor nos ha traído. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Yo bendigo tu santa palabra, Señor. Y gracias por lo que nos has hablado en esta noche. En esta hora, si quieres que ponerte a cuentas con el Señor, si te quieres reconciliar, bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas. Vasijas rotas, Caterina, por favor. Señor, gracias. Gracias porque nos estás dando a entender el misterio, como nos dijiste el día de hoy. El misterio oculto que tú mismo, Señor, revelas. Tu gracia, tu amor, tu perdón. Enseñándonos, Señor, el camino, Señor, de santificación. Perdónanos por querer alcanzar la santidad con nuestras obras, porque nadie puede santificarse por sí mismo. Tu palabra dice, Señor, bendito y alabado seas, Señor, que por más poco torpe que sea el hombre, no se saldrá de este camino. Rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Él nos muestra el camino, Él es el camino. Él es el camino que nos lleva al Padre. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Toca los corazones en esta noche. Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija. Tu gloria en mí, Señor. Las obras de Dios en nosotros. Líbranos, Señor, y guárdanos de todo mal. Te lo pedimos, Señor. Padre, una vez más clamo en esta noche. Venga a nosotros su reino, Padre. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre mío. Gracias, gracias, gracias. Oh Padre Santo, yo puedo entender lo que está escrito en Esdras. Cuando fue predicada tu palabra, cuando ellos no la comprendían, pero luego fue predicada y lloraban, desde el más grande hasta el más pequeño.
glorificándote a ti, Señor, y dándote gracias por esta bendita palabra. Esta palabra, Señor, que nos guarda del mal. Esta palabra que nos muestra cuál es tu voluntad, Señor. Esta palabra que mediante la obediencia en ella tú nos sigues santificando más y más en ti, porque solo en ti somos santificados, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, por los que reciben este mensaje, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor, por haber derramado gracias sobre nosotros, Señor. Porque la gracia, Señor, oh Padre Santo, la gracia se puede ver, Señor, escrito está. Derramar espíritu de gracia sobre ustedes. Y me verán a mí, llorarán como quien llora por el unigénito, porque verán al que traspasaron a mí. Oh, gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto, por haber dado tu vida por nosotros para darnos vida, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, que habrá una fuente abierta para aquel tiempo, dice la palabra. Tú eres esa fuente, Señor, que nos das agua, que nos das pan y agua de vida eterna, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿No te sientes así, iglesia? ¿No te sientes amado por el Señor? ¿No sientes que Él ha derramado gracias sobre ti y sobre mí? ¿No eres agradecido por lo que Él ha hecho, iglesia? Gracias por haberme hallado, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor. Despido a nuestros hermanos que están conectados en enlace, a nuestros hermanos que nos ven por Facebook, por YouTube, Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oro, Señor, Padre.